Paz y bien, hermanos, soy Guillermo de la Pastoral Juvenil de Heraldos de San Francisco y una vez más nos conectamos a Heraldos Informados. Después de un mes y medio de darnos unas vacaciones y poder reflexionar de nuestra vida y misión que tenemos en el mundo, volvemos súper recargados y con un nuevo conversatorio: castidad, ideología o virtud. Como invitado está nuestro hermano Juan Manuel del movimiento Lazos de Amor Mariano. Buenas noches, hermano, bienvenido. ¿Cómo está? Así bien, hermanos, hoy ya me siento muy contento, por gracia de Dios, puedo compartir con ustedes esta noche. Bueno, es la Virgen María la que me ha traído y es la que va a disponer pues nuestros corazones para poder recibir esta charlita que ella ha preparado. Gracias, hermano, y cuéntanos un poco acerca de usted, para conocerlo mejor en la fraternidad. Bueno, por gracia de Dios y por misericordia de Dios, bueno, soy un hijo consagrado a Jesús por María, por esas manos benditas de nuestra hermosa mamá, y actualmente le sirvo al Señor como misionero de esta hermosa comunidad, Lazos de Amor Mariano. Yo llegué a Lazos en el 2019 y en el año 2020 es que me consagro. Desde ese momento en que le doy mi sí al Señor, pues hago una renuncia total a todas las cosas que por un tiempo me tuvieron pues atado al mundo. Ciertamente, seguro que como todos hemos recorrido un camino espiritual, es un camino muy bonito, de muchas luchas. Y a mí, pues personalmente, haber tenido un encuentro personal con Dios, pues me cambia la vida, me hace ver las cosas con más amor, me acojo a la misericordia tan grande de Dios y pues como una respuesta de amor a ese encuentro personal con aquel que sé que me ama, que sé que me está esperando por tanto tiempo, es que decido ser misionero. Y la Virgen María, pues yo creo que desde la eternidad me escogió, ella sabía que un día me iba a consagrar y pues hoy llevo esta medalla como ese signo de esclavitud, pero de amor, de servirle, de decirle a la Virgen todos los días: soy todo tuyo, María, y todo cuanto tengo te pertenece. Y bueno, estoy muy feliz, estoy muy contento de tener este encuentro con ustedes, de poder compartirles acerca de lo que ya Dios puso en mi corazón. Bueno, un poco más para que conozcan de mí. Bueno, yo soy de acá de Arequipa, tengo 30 años, ya como les decía al inicio, consagrado a Jesús por María. Bueno, he estudiado contabilidad, hago auditoría y pues, no sé, algo más que quieran conocer de mí. Yo creo que con solo decirles que soy bautizado, ya esa sería ya mi carta de presentación, ¿no? Y con la consagración pues he renovado esos compromisos. Y hoy, nuevamente, en los brazos del Señor, en el equipo de la Virgen, en su ejército inmaculado, pues aquí estamos para poderle servir. Muchas gracias, hermano. Gracias, Jesús, por habernos comentado un poco más de usted. Y el tema de hoy, como lo mencionamos al comienzo, es sobre la castidad. Si es una ideología o es una virtud. Y hermano Juan, ¿podría comentarnos un poco la diferencia entre estos dos términos, ideología y virtud? ¿Y hacia qué lado se inclina la castidad? Bueno, de manera muy general vamos a dar el significado, ¿no? Hay que definir qué significa cada una de estas palabras. Y bueno, podríamos decir que la ideología, pues es este conjunto de pensamientos, de ideas que orientan hacia ciertos conceptos, ¿no? En cambio, la castidad viene a ser una virtud. Y si conocemos el concepto de virtud, pues son aquellas orientaciones que nos inclinan a hacer lo bueno. Una virtud también podríamos decir que es un regalo de Dios. Son los dones que Dios pone en la humanidad para poderle servir mejor, para buscar el bien, para dejar de lado aquello que es malo, aquello que es pecaminoso. Y bueno, a modo de conclusión, podríamos decir que que la castidad es una virtud que es hija de la templanza, ¿no?
y esta otra virtud teologal, y que se inclina más al respeto humano. La castidad la tenemos que entender desde el amor, porque solo entendiendo lo que es el amor, pues podemos entender todo aquello de lo que Dios ya nos ha enseñado, ¿no? Muchas gracias, hermano. Y ahora sí, procedemos con conversar un poco más de este tema. Y cuéntenos acerca cuál sería el verdadero significado de la castidad para nosotros como cristianos y para las personas en general también, y qué conseguimos o logramos manteniendo esta virtud activa en nuestras vidas. Muy bien. Entonces, antes de iniciar con esta pregunta, para todas las personas que nos están viendo, que nos van a escuchar, como les decíamos, hoy ya vamos a hablar de la castidad, de la pureza, del enamoramiento vivido en Dios y también de todo aquello que se está oponiendo en estos tiempos a esta virtud. Ciertamente hay cosas que están mal, pero vamos a sustentar por qué está mal. Y hoy quiero que ustedes, al igual que yo, nos enamoremos de esta virtud y empecemos a poner en práctica. No la veamos como algo como que inalcanzable, como que algo que es solamente para los sacerdotes, para las religiosas, sino que todos estamos llamados a vivir esta virtud. Y bueno, para iniciar con tu pregunta, yo creo que vamos a recurrir a la fuente, al catecismo de la Iglesia Católica, para ver más o menos qué es lo que nos dice acerca de la castidad y de esta virtud. Y tomando el numeral 2348 nos dice que todo bautizado es llamado a la castidad. El cristiano se ha revestido de Cristo, que es modelo de toda castidad. Es decir, que en el estado de vida en el que nos encontramos ahora, como estudiantes, como hijos, como esposos, como solteros, o los sacerdotes en el estado de vida que han elegido en ese llamado de Dios, pues todos estamos llamados a la castidad, incluso hasta los esposos están llamados a vivir una castidad conyugal. Y podemos nosotros definir a la castidad, en términos sencillos, como esa virtud que hace a los hombres espirituales y fuertes. Esto es muy importante, dice que los hace espirituales y fuertes, los hace libres y ágiles, los habitúa al mismo tiempo a ver a su alrededor almas y no cuerpos, almas que esperan luz de su palabra y de su oración y la caridad de su tiempo y de su afecto. Este concepto es muy bonito, yo sé que a ustedes también les ha agradado, y es que esto en realidad es la castidad, porque nos ayuda a ver almas a quienes podemos amar, a quienes podemos servir con cariño, con paciencia, y nos ayuda sobre todo esta virtud a moderar el apetito sexual. Veámoslo también a la castidad como un estilo de vida que te da libertad, y en esa libertad tú te puedes respetar. Respetándote, empiezas a sentir paz. Consecuentemente, si tienes paz, también tienes alegría, y hasta puedes vivir un romance, un enamoramiento sin remordimientos, sin temores, sin angustias. ¿Por qué? Porque eres libre para poder amar y haces un amor con respeto. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque el hombre va adquiriendo un dominio de sí mismo y empieza a entender que primero, aquello que hace tiene que estar orientado a una obediencia, pero una obediencia no digamos como que de reglas o que si no cumplo alguien me va a castigar, no, sino que tiene que ser una obediencia por amor. Y al respetar a Dios, pues nos vamos a respetar a nosotros mismos y también vamos a respetar a los demás. Ahora, algo que también me preguntabas, ¿cómo podemos practicar esta virtud? Pues en realidad es una virtud que podemos practicarla muy fácilmente, pero como le dije al inicio, requiere un dominio de uno mismo, porque al uno quererse dominar, al uno vencerse uno mismo, empieza a haber orden y belleza en nuestras vidas. Como les decía, empezamos a vivir con alegría, hay belleza y paz interior. Ya no vivimos presos de nuestras pasiones, ¿no? Como antes, presos del pecado, tal vez de la pornografía, de la masturbación, o de tantas ideologías que el mundo nos ha ido metiendo al corazón, y empezamos a decir, todo esto lo hago, pero lo hago por amor, lo hago con alegría. ¿Y qué más lo hacemos? Lo hacemos movidos, como les decía, por el amor, por ese respeto a Dios. Otra forma también de vivir esta castidad es que también nos ayuda a fortalecer nuestra voluntad,
porque nos ayuda a ser disciplinados, y no solamente en el trabajo, en el estudio, sino también con los deberes que tenemos en la casa, con las responsabilidades que hay en la comunidad. Algo así, veámonos como un atleta, ¿no? Un atleta, pues todos los días entrena, todos los días se pone en práctica, se pone en forma, porque sabe que se somete a una competencia, ¿no? Y quiere buscar un oro olímpico. Lo mismo pasa con la castidad, nos ayuda a tener esa disciplina, a ordenarnos, y por ahí podríamos usar una frase un poco secular, pero que ayuda a esto, a entender, es que cuando practicamos la castidad, ya no hay límites para nosotros, ¿no? Todo lo vamos a poder, porque hemos podido dominarnos a nosotros mismos. Y ya, o sea, ya el hecho de vencerse a nosotros mismos, tal vez ese Goliat que podamos tener dentro de nosotros, pues ya podemos vencer cualquier otra cosa. Eh, También la práctica de esta virtud mejora mucho nuestra relación de intimidad con el Señor. Alguien diría, pero ¿cómo puede ser esto posible? Pero sí, sí es así, porque continuamente estamos en oración, estamos pidiéndole a Dios que nos dé la fortaleza para vencer tentaciones. Porque mis hermanos, tentaciones vamos a tener siempre. Y creo que las tentaciones se van a acabar cuando dejemos de respirar, solo ese rato, cuando moramos y nos presentemos ante Dios, ¿no? Entonces, incluso el Padre Nuestro, dice, o sea, no habla acerca de que nos libere de las tentaciones, sino que nos ayude, que nos dé la fortaleza para no caer en ellas, ¿no? Y que cada vez busquemos ser más agradables a Dios. Y en esta práctica también, al menos de manera personal, a mí me ayuda mucho la oración diaria porque me encomiendo mucho a la Virgen María, ¿no? A la hermosa Madre de Dios, y le pido que me ayude a imitar sus virtudes. Esta virtud de la pureza es una virtud que ama mucho la Virgen, y practicarla para ustedes, para mí, muchachos, es muy importante, porque les decía, nos va a liberar de esta actitud egoísta de ver a las personas pues como unos objetos a los que podemos utilizar para nuestra propia satisfacción. Cuando las empezamos a practicar la castidad, esa visión cambia. ¿Por qué? Porque ya miramos a las personas, nosotros como varones miramos a una mujer ya no como un objeto, sino como una persona a quien podemos amar. Ya la miramos con ese reflejo de la pureza, ¿no? Y recordamos que hemos sido revestidos por Cristo desde nuestro bautizo, ¿no? Recobramos esa pureza en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, y empezamos a amar, empezamos a servir, empezamos a entender pues que todos tenemos nuestras luchas, ¿no? No criticamos a nadie, porque hay una frase que dicen, solo el que padece, compadece. Es cierto, tal vez por nuestra, tal vez debilidad, nosotros mismos nos hemos podido exponer a situaciones que nos han llevado a caer o a pecar en contra de esta virtud, pero ánimo, ánimo. La única forma de conseguir algo es practicándolo. Y nosotros, mientras más practiquemos la castidad, más vamos a estar preparados para vivir un verdadero amor. Gracias, hermano. Y bueno, tiene mucha razón que la castidad es una virtud que nos cuesta mucho llevarla activa plenamente debido a que por nuestra naturaleza somos pecadores desde el día que estamos desde el vientre de nuestra madre, como dice un salmo. Y bueno, en los últimos años, los jóvenes, incluso hay adultos que piensan que llegar virgen o mantenerse castos hasta el matrimonio es una idea o fue un pensamiento de la antigüedad, que puede ser ahora algo muy cursi o algo cliché, y ahora se piensa que tener relaciones sexuales con la pareja, con el enamorado o el novio y la novia es algo normal, algo común que se puede decir, inclusive te ayuda a tener una experiencia si es que tienes una nueva pareja y una vida sexual activa. ¿Por qué, ¿Por qué cree usted, hermano, que hay esos pensamientos ahora en los jóvenes y poco a poco se fue olvidando esta virtud de la castidad, esta importancia? ¿Y sería culpa de la sociedad que pensemos así ahora?
Mira, es una pregunta muy interesante, pero primero vamos a decir que la castidad siempre va a estar de moda, siempre va a estar de moda ser castos. Y bueno, de seguro que sí, en muchos lugares hemos escuchado que tener relaciones sexuales antes de casarnos, pues dicen que es algo normal, que inclusive dicen que te da cierta experiencia, digo experiencia entre comillas, pero no, déjenme decirles que todo esto es una mentira, es un engaño, ¿no? Que se ha ido metiendo en la sociedad, en los colegios, en las universidades, inclusive hasta en las familias, con el único objetivo de relajar nuestra conciencia, nuestra moral, haciéndonos ver como algo lícito lo que en realidad pues está dañando nuestra alma y nuestro corazón. Aquí vamos a detenernos un poquito. Y no es que digamos que el sexo está malo, no es malo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha creado y todo lo que Dios crea es bueno, pero el sexo en el lugar correcto, en el momento correcto, que es en el matrimonio, allí sí está bien llevado, pero de otra manera, pues nosotros estaríamos desordenando algo que ya Dios había creado como bueno. Todos formamos siempre, bueno, formamos parte de la sociedad, todos somos parte, no nos podemos excluir y ciertamente podemos vernos también muchas veces influenciados por los medios de comunicación, por las redes sociales, el internet, la televisión y etcétera, ¿no? Incluso hasta nuestros propios amigos, el medio en el que nos movemos, nos hacen ver al sexo como algo normal, incluso hasta de manera, ya hay casos extremos en los que dicen, si todos lo hacen, ¿por qué yo no? O peor aún, si nos amamos, ¿por qué no hacerlo, no? Hay pensamientos así, ¿no? Que se han metido mucho en nuestros jóvenes, y yo lo he escuchado muy seguidamente. Pero nunca estas personas nos advierten de las consecuencias que tienen todos estos actos, como por ejemplo enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados o problemas familiares, todas las cosas que van a ir viniendo por este desorden que se ha ido, ¿no? Es como que, digamos, ¿no? O sea, si alguien ha visto un castillito de Jenga, que está bien ahí, mientras que está formado, está bien, pero cuando empieza a sacar, a desordenar las piezas, todo eso que estaba bien se cae, ¿no? Se cae pues bueno, al menos para el juego está bien, ¿no? Pero para nuestra vida, imagínense que construyamos un castillo y todo se venga abajo, ¿no? Eso puede pasar. Y para esto es bueno que nosotros estemos bien informados, ¿no? Siempre busquemos, si tenemos dudas de algo, averigüemos, ¿no? Tenemos pues nuestros formadores, nuestros profesores en casa, y si aún nadie sabe, pues siempre va a haber un sacerdote, un sabio sacerdote, un santo sacerdote que nos va a poder ayudar. ¿Para qué? Para que nosotros no nos dejemos contaminar por lo que podamos ver, por lo que podamos oír, por lo que alguien nos vaya a decir, y podamos tener, ¿no?, esa gracia que pone el Espíritu Santo en nuestros corazones, de discernirlo todo con sabiduría, ¿no? De discernirlo todo a la luz del Señor. Pero aquí también hemos visto ya una parte como que la parte mala, el desorden, pero también tengo una buena noticia para ustedes, ¿no? En estos tiempos en los que vivimos, la persona casta se cualifica, es decir, que tiene más valor, tanto para el hombre o para la mujer. Por eso nosotros debemos esforzarnos en nadar siempre contracorriente, siendo fieles a la palabra de Dios, a nuestros principios, a la moral, aquello que hemos aprendido, para que el mundo no desfigure el verdadero concepto, el verdadero sentido del amor. Yo leí hace un tiempo, bueno, por gracia de Dios también me he consagrado a San José, que es mi papá espiritual, a quien yo quiero mucho. Y seguía en este libro, para consagrarte, hay un libro de un sacerdote que se llama Donald Calloway, que en su libro decía algo muy importante que cuando yo lo leí, a mí me impactó bastante y eso me animó mucho más todavía a seguir practicando la castidad y a poder predicar acerca de esto. Y dice algo así: si todos los hombres imitaran a San José, habría una revolución de santidad en el mundo. Entonces, imagínense, hermanos, o sea, todos imitar a San José, a este varón prudente, justo, amante de la castidad, de la pureza. Yo creo que todos, en absolutamente todos, ya seríamos santos, ¿no? Pero ¿qué nos falta para ser santos? Querer ser santos y esforzarnos por buscar. Y ante todo esto, pues nosotros tenemos que también recurrir a San José, para que nos ayude a amar esta virtud de la castidad y no nos dejemos engañar por el mundo, para que el mundo no nos robe la oportunidad de tener un amor puro y auténtico.
Muchas gracias, hermano. Bueno, y hablando un poco acerca de las personas o los hermanos que están en una relación, que ya llevan quizá unos meses, unos años con su pareja, ¿cómo podemos vivir en castidad cuando se está con enamorado o enamorada? Sabemos bueno, también dependiendo la edad que tengamos, al menos en la adolescencia, hasta que se llegue a la adultez, las hormonas de tanto de los varones como de las mujeres a veces se desordenan un poco porque recién están activando su sexualidad y es parte también del cuerpo, pero al estar en una relación a veces nos desviamos por tener a veces besos que llegan más allá de un simple beso casto o de abrazos o de tocamientos indebidos. Entonces, hay algunos tips, consejos o puntos específicos que se debe de seguir entre ambos, tanto el hombre para la mujer, para que no se pierda esta virtud de la castidad. Claro que sí, y vamos a recurrir también al Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí se lo pueden anotar en el numeral 2350, nos dice que los novios están llamados a vivir la castidad y la continencia. En esta prueba han de ver un descubrimiento del mundo, del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza, de recibirse el uno al otro, de Dios. Reservará para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. Y mire cómo la iglesia nos dice esto tan bonito para cuidar el corazón, no solo de los enamorados, sino también de los novios. ¿Por qué? Porque ciertamente el acto sexual, como decíamos al inicio, es muy bueno, Dios lo ha creado, ¿no? Y tiene dos fines. Y no se puede confundir, no se pueden adelantar etapas, no se pueden adelantar procesos, solamente por el hecho, a veces decimos, por querer descubrir, no, porque tenemos que siempre estar movidos por el amor. Y también tenemos que decir que si las personas realmente se aman, realmente quieren en algún momento, ¿no? Con la bendición de Dios, llegar a un santo matrimonio, entonces desde que se conocen, desde que son amigos, desde que llegan a ser enamorados hasta que se comprometen, en todo momento tendrán que hacer lo mejor para su relación. Van a cuidar el corazón de la persona que aman, evitarán cualquier situación que pueda poner en riesgo la pureza de su amor. Para esto es muy importante que tengan a Dios como el centro de ese enamoramiento, ¿no? Entonces, alguna vez hemos escuchado que el amor tiene que construirse sobre esa roca, porque si es que está construido sobre esa roca, que es Jesucristo, pues podrán venir tempestades, vientos, tormentas, y nada la va a mover. Pero si ese enamoramiento lo construimos sobre arena, entonces ese enamoramiento se va a terminar destruyendo, ¿no? ¿Y cuál va a ser el primer peligro o la primera trampa para caer en esto? Pues no respetar la pureza, ¿no? El caer en las relaciones sexuales antes del matrimonio. Otro aspecto importante también que nosotros debemos tener en cuenta es que debemos tener a la castidad como un estilo de vida. Ambos, el varón como la mujer, tienen que formarse en esta virtud, porque si ambos conocen la virtud, van a poder hablar el mismo idioma, se van a poder entender, van a poder llevar santamente ese enamoramiento, ¿no? Porque esta parte del enamoramiento es una parte muy hermosa. Y aquí es importante que nosotros, los que estamos en una relación, nos enfoquemos y nos preocupemos solamente en conocer el alma de la persona a quien amamos, conocer acerca de lo que le gusta, pero también conocer acerca de su temperamento, ayudarla con sus miedos, ser parte de sus sueños, de sus proyectos, animarla. ¿Para qué? Para que cuando ya una vez tengamos ese pleno conocimiento, podamos comprometernos y llegar al matrimonio, donde será la etapa de que puedan recién conocer sus cuerpos, ¿no? Entonces todo tiene que tener un orden. Y Dios nos ama tanto que nos enseña esto, ¿no? La iglesia también se preocupa mucho por nosotros, porque quiere cuidar nuestra alma. Y bueno, algunos tips que podría tal vez yo darles, que también los he aprendido, no es algo que yo me he inventado,
Lo primero siempre va a ser la oración, tener una vida de intimidad con Dios. ¿Y cómo la tenemos? Desde que nos levantamos, ¿no? Si nosotros decimos que amamos a alguien, tenemos que pedir por ella. Otro punto importante son los actos de mortificación, para aprender a dominar esas pasiones, a veces esas pasiones, esos afectos que muchas veces se van desordenando. Yo me acuerdo para esto, había una parábola que decía que los apóstoles estaban tratando de expulsar un demonio y el Señor les decía, y van donde Jesús y le dicen, no podemos. Y Jesús se acerca y expulsa ese demonio rápido. Y los apóstoles se sorprenden y le dicen, pero maestro, ¿cómo lo has hecho? Nosotros hemos estado haciendo oración y no podíamos. Y Jesús le responde con sabiduría y les dice, hay demonios que solo pueden ser expulsados con oración y ayuno. Los apóstoles oraban, pero les faltaba el ayuno. El ayuno, la mortificación, el desacomodarnos de estas cositas nos va a ayudar a vivir con más plenitud la castidad. Otro tips también importante es que ambos como enamorados, asistan frecuentemente a los sacramentos, a la confesión, a la Eucaristía, visiten al Santísimo, ¿no? Si por ahí en algún momento su relación se ha manchado, pues en la pureza del Señor, ahí viéndolo a Jesús sacramentado, pues decirle, no, por favor, Jesús, ayúdanos a imitar esa virtud. A mí, personalmente, me ayudó mucho el rezo del Santo Rosario, ¿no? Siempre el rezo del Santo Rosario. Yo, en mi proceso de consagración, hay una etapa en la que ya nos dicen, hay que rezar, y ciertamente me ayudó, y lo hacía todos los días. Al inicio como que me gustaba porque era algo nuevo, no estaba muy habituado, seguro que como todos, pero poco a poco la práctica me ayudó, y eso se los cuento como anécdota personal, porque yo me levantaba, ponía mi alarma para las 6 de la mañana, y así estuviera haciendo frío o calor, me sentaba en mi mesa, tenía a la Virgen al frente mío y empezaba a hacer el rosario. Una vez que me hacía la señal de la cruz, ya me olvidaba del sueño, del frío, y solamente me concentraba en la oración. También nos ayuda a vivir la castidad huyendo de las ocasiones de pecar. No tiene sentido que nos expongamos, a veces nos creemos fuertes, puede ser que no, a veces la buena intención, a veces dicen voy a invitar a mi enamorada para ver una película, pero están solos en casa, pueden pasar muchas cosas. Mis hermanos, no hay necesidad de exponerse, no hay necesidad de exponerse, porque a veces cuando el hombre se cree fuerte, pues termina mostrando su verdadera debilidad, ¿no? Y podemos caer. Y algo más es que debemos siempre cuidar el corazón y la pureza de la persona que la amamos. Hay que respetarla, hay que recordar que ellas, las mujeres, también son hijas de Dios y tienen esa dignidad de hijas de Dios, y por lo tanto tienen que ser tratados como tal. Una frase que yo les puedo regalar para esto, y a mí me ayuda mucho, me ha ayudado mucho, y hasta el día de hoy me sigue ayudando, es que dice así: es mejor que digan, aquí corrió un cobarde, que aquí pecó un valiente. Bonita frase, hermano. Qué bonita frase. Y um, continuando sobre el tema de los enamorados o de estando en una relación afectiva, bueno, quizá yo he escuchado testimonios, incluso a mí también personalmente me ha pasado, que cuando conocemos a una persona nueva, en este caso una chica nueva, no sabemos con exactitud qué clase de persona tenemos al frente. Puede aparentar que sea buena, que sea noble, humilde, pero mientras más vayamos conociéndola, quizá puede mostrar otras características, incluso si es que nos vamos enamorando de esa persona, hasta nos puede hacer un daño, podemos quizá caer en tristeza o en depresión, que bueno, seguramente a usted también le ha pasado, como a mí también. La pregunta ¿es posible distinguir o reconocer si la persona con quien estamos saliendo o compartiendo momentos bonitos, ya no solamente como una amistad, sino queriendo ya llegar una relación? ¿Es posible reconocer si esta persona
busca un placer sexual o sentirse bien consigo mismo, o en realidad quiere vivir con nosotros una etapa de enamoramiento santo, o una etapa donde ambos nos sintamos felices sin evadir la virtud de la castidad. ¿Es posible esto, hermano? Sí, sí, sí es posible. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta, no? Por eso es importante esta etapa desde la amistad, el enamoramiento, porque ahí es donde vamos conociendo ciertos comportamientos, ciertas actitudes, modos de pensar. Y bueno, yo creo que una de las principales formas de darnos cuenta de esto es que las personas que tal vez todavía viven en impureza tienen siempre conversaciones monotemáticas, como que te inician con una broma en doble sentido, ¿no? Entonces tú te das cuenta, al inicio tal vez es un poco difícil de identificarlas, pero te vas dando cuenta que siempre o es recurrente el bromearte o incitarte o ejercer cierta presión para tener relaciones sexuales, ¿no? Por ejemplo, te puede decir, vamos a ver una película y tú, bueno, sí, vamos, pero te das cuenta que en el contenido de la película, pues ya hay bastante contenido sexual, erótico, y a uno pues lo puede sorprender. Y si esta persona no está habituada a la virtud de la castidad, pues lo verá como algo normal, dirá, no pasa nada, pero en cambio, uno tiene que identificar esto, uno tiene que identificar. Ahora, otra forma de poder ver esto es también, a veces no nos damos cuenta, pero escuchamos música, ¿no? Y decimos, pero bueno, alguien cuando escucha música, reggaetón, me dice, ¿pero por qué escuchas? Yo le pregunto, no, es que es bonita. Y yo hice la prueba con esto, me descargué una de esas letras, de esas canciones, y yo se lo leí a esa persona. Y sabes qué me dijo, primero me tomó como, me dijo que yo era un grosero, que era un pervertido. Y le dije, no es así. La misma letra que tú escuchas te la estoy leyendo. Y me dijo, a ver. Entonces puso la letra, tomó la letra y puso la música. Entonces, poco a poco a veces, el alma se va relajando, se vuelve laxa y le parece algo normal, hasta que uno no le haga dar cuenta o alguien no nos diga, entonces vamos a verlo como normal. Pero también para esto, nosotros, si hemos conocido a alguna persona así, pues tenemos que también hablarle acerca de la virtud, ¿no? No podemos dejar que, que caiga, que siga en la misma idea, ¿no? Tenemos que ayudarla. Y si aún así no la podemos ayudar, pues dejarlo todo en manos de Dios, ¿no? Pero para eso también tenemos que estar formados, ¿no? Porque si no estamos formados, vamos a ir por el mismo camino y ni cuenta nos vamos a dar, ¿no? Alguna vez leí que decía, dos ciegos no se pueden guiar porque terminan cayendo, ¿no? Los dos van a terminar cayendo. Entonces, sí, es mejor buscar, ver dónde podemos conocer a las personas, es importante el lugar, ¿no? Y tratar de ver sin juzgar, sin llenarnos de prejuicios, ver que también es una persona que también es hijo de Dios, pero que también ha sido engañado, ¿no? Y para eso tenemos que ayudarle. Y si hemos detectado esto en nuestro enamoramiento, pues lo primero que tenemos que hacer es rezar por esta persona, ayudarla y nosotros no ser parte de lo que ella está viviendo, ¿no? Explicarle que esto que está haciendo mal, pero no solo decirle está mal, sino decirle por qué está mal, ¿no? Si tal vez no asiste a misa, a los sacramentos, tratar de llevarla, ¿no? ¿Para qué? Para que también nosotros podamos vivir con una conciencia tranquila, ¿no? Tenemos que respetarla, porque si, digamos, esta persona, sea varón o mujer, porque la impureza no distingue el sexo, entonces, nosotros no podemos ser parte de esto. Si hemos sido alguna vez dañados en la impureza, nosotros no podemos ir a dañar a otra persona y arrastrarla con eso, y viceversa. Si otra persona ha sido dañada o lastimada en la pureza, pues nosotros tenemos que tratar de ayudarla a sanar, ¿no? Y para eso, antes de iniciar un enamoramiento, un noviazgo, es importante que conozcamos, ¿no? Porque si nos metemos con alguien de frente así, pues posiblemente es una posibilidad que nos pueda llevar a pecar, ¿no? Y a perder la pureza que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿no? Entonces, no nos dejemos nunca arrastrar por lo que el mundo vaya a decir y siempre pidámosle a Dios que nos dé la gracia de buscar un corazón puro, de tener la valentía de ser siempre un reflejo de su amor. ¿Y qué tan grave o qué tanto daño se estaría haciendo a una relación de enamorados o de novios cuando se comete
cuando se comete actos sexuales que van en contra de la castidad? ¿Qué tanto afectaría a esta relación y a las personas? Ya. En principio, vamos a decir que se lastima el corazón. Y es que el sexo en sí tiene un poder, pero muy fuerte, de unir a las personas. Y cuando pasa esto en la etapa de enamoramiento, noviazgo, lo que hace es generar un apego muy desordenado, empezar a querer poseer a la otra persona. Ya no la ves como alguien, como al inicio, ¿no? Como alguien a quien tú querías amar, no, sino quieres poseerla todo el momento, o esa persona quiere poseerte a ti. Empiezan a haber inseguridades, empiezan a haber los celos, empiezan a haber un desorden muy feo en la vida de la otra persona, porque empieza a decirte, oye, ¿dónde estará? Esto que hizo conmigo también lo estará haciendo con otra persona, y esto daña, ¿no? Esto le quita tranquilidad a nuestras vidas. No hay necesidad de adelantarse para esto. Es mejor siempre esperar. Y si una persona te ama, te va a esperar, nunca te va a presionar para esto. Y si tal vez estuvo equivocado, pues con la ayuda de Dios tendrá que enderezar el camino si quiere seguir a tu lado, ¿no? Porque no pueden ir por el mismo camino. Aparentemente no es que se hayan conocido para amarse, sino uno tal vez tuvo la buena intención de querer amar a la persona, pero en el camino tal vez esa intención se fue desordenando. Por eso es muy importante lo que vemos, ¿no? Porque dicen que los ojos son la ventana del alma. Si nosotros solamente vemos a nuestro camino impureza, vemos una persona, no lo sé, o sea, como que el instinto va cambiando, ya nos volvemos como animales, no vemos pasa una mujer, ya no la vemos con esa misma pureza, sino vemos como un objeto, como un pedazo de carne, y nos volvemos como que, no sé, como animales, ¿no? Queremos lanzarnos para comer, y eso no es así, ¿no? Y eso tiene que ser ordenado nuevamente. ¿Y cómo se ordena? Pues desde el amor. La castidad siempre va a ordenarse desde el amor, pero no ese amor entre pareja, sino ese amor de Dios, ¿no? San Juan dice que, en el Evangelio de San Juan dice, Dios es amor. ¿Y por qué? ¿Y por qué él descubrió esto? Decía, nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Entonces tenemos que reconstruir esta idea y tratar de vivir siempre en la pureza. Yo creo que esto es algo que vamos a escuchar durante todo el video, pero no va a haber otra forma de poder corregir esto que en algún momento se ha desordenado, ¿no? Y tengamos en cuenta que si por algún motivo ya no miramos a nuestra enamorada con los mismos ojos que la vimos al inicio, si no empezamos a ver su cuerpo y tenemos ese deseo de querer poseerla, pues frenemos ello, hagamos actos de mortificación, vayamos a confesar tal vez ese deseo, ese sentimiento tan desordenado que hemos sentido y pidámosle a Dios la gracia, porque solo Dios puede corregir algo que en algún momento se ha tenido que haber desordenado. Usted, hermano, hablaba sobre la intención, que a veces al principio la intención puede ser buena de querer, de respetar a la persona, de conocerla más, pero en el camino esta intención se puede ir deformando porque, como decíamos, al ser nosotros humanos, somos pecadores por nuestra naturaleza. Entonces, los enamorados o la pareja que ya hayan caído en este pecado, es posible que ambos se puedan levantar, arrepentirse y retomar nuevamente con la relación sentimental, o es necesariamente que deben de terminar su relación y ya cada uno ir por su lado sin recordar lo que ha pasado, sin recordar esa caída que han tenido en su relación. Sí, sí es posible poderse levantar del pecado en el que, bueno, hemos caído. Es cierto lo que dices al inicio, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? Porque por esa triple concupiscencia, ¿no? Desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, nosotros hemos sido heridos, ¿no? Y tenemos esa herida, ¿no? Me gusta mucho algo que decías, ¿no? Que es un salmo, ¿no? El salmo en el Miserere, que el rey David, compone, ¿no? Por ese arrepentimiento que decía. Hay una parte que dice, pecador me concibió mi madre. Y es cierto,
llevamos esa herida del pecado, ¿no? Que ese pecado original se borra con el bautismo, pero la herida va a persistir por el tiempo. Eh, pero sí, nosotros tenemos que acogernos a la misericordia de Dios. ¿Y cómo? A través del sacramento de la confesión, yendo con un corazón arrepentido, un corazón contrito. Nos tiene que haber dolido haber pecado, porque si no nos duele lo que hemos hecho, pues tristemente vamos a volver a caer en eso, ¿no? Y tiene que haber ese firme propósito de ya no volver a cometer ese pecado. A mí bueno, no es una frase, es parte de las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis 21:5, si no me equivoco, dice que Dios hace nuevas todas las cosas. Es cierto, yo también en algún momento he caído en la impureza. Yo acá no vengo a hablarles como el que el más santo, el más puro. Sí, también he sido en esto, he sido herido y he herido a otras personas también. Pero cuando yo escuché una homilía, que el sacerdote decía, Dios hace nuevas todas las cosas, yo sentí ese llamado e inmediatamente me acerqué a la confesión y le pude decir al Señor que estaba arrepentido por todo lo que había hecho. Y bueno, estoy aquí, compartiendo con ustedes, porque si tal vez yo no hubiera oído eso ese día, yo hubiera estado distraído o hubiera estado pensando en el partido de fútbol o en la película que iba a ver más tarde, tal vez nunca hubiera, me hubiera acercado a Dios con ese corazón y decirle, ya no quiero ofenderte más. Pero también otro punto importante es que puede darse también que los enamorados caigan reiteradamente en la fornicación, ¿no? En este pecado. Y ya sea que pues puede ser a veces hemos caído, bueno, vamos, confiésense, pero puede ser que otra vez, y una vez más, entonces como que ya no hay un arrepentimiento y algo está pasando allí. Entonces es bueno acercarse a la confesión, ¿no? O buscar un guía, un director espiritual, alguien que nos pueda dar luces para entender qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué si ya nos habíamos comprometido a no volver a caer, otra vez estamos volviendo en lo mismo, en lo mismo? Y tal vez lo que haga falta, si es que esto es reiterado, es que aunque duela mucho, a veces es mejor terminar esa relación, porque no le está haciendo bien ni a tu alma ni al alma de la otra persona, ¿no? Eh, ¿Y para qué? Para que los sentimientos puedan madurar, para que podamos adquirir un dominio de nosotros mismos, ¿no? Y pedirle también el discernimiento a Dios. Antes de tener un enamorado o una enamorada, tenemos que preguntarle a Dios si Dios quiere esto para nosotros, ¿no? Porque no es posible hacer algo sin haberle preguntado a Dios, que Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Y, y esto, ¿no? Yo también, con esto que decías, me acabo de acordar de un evangelio que dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo. Decía, si tu mano es ocasión de pecar, arráncatelo. Si tu pie es ocasión de pecar, arráncatelo. Porque más vale que entres cojo, manco, tuerto al reino de los cielos, que te vayas completo al infierno, ¿no? Y es importante que podamos meditar en esto, ¿no? Y ver qué para mí ahora está siendo una ocasión de pecar, porque puede ser que no solo sea mi enamorada, puede ser que yo mismo haya contaminado, herido mi corazón, tal vez con la pornografía, tal vez con la masturbación, a veces en los grupos, en los chats, mandan pues videos o cosas pero terribles que van a dañar la pureza y van a hacernos ver como que eso es algo normal y a veces hasta da risa, pero no deberíamos verlo como algo normal. Tenemos que arrancar eso. Si yo estoy siendo ocasión de pecado para alguien, pues tendré que cortar con ello porque no me puedo arrastrar conmigo a alguien que sí tal vez vive la pureza. Y si ambos estamos siendo ocasión de pecado, pues a veces es mejor cortar con eso, esperar que Dios sane los corazones y si Dios quiere, si es su voluntad en algún momento, tal vez pues pueda unir los corazones, ¿no? Nuevamente. Y si no, pues tal vez habrá otra persona. Pero para eso es importante, como le decía, que tienen que madurar nuestros sentimientos. Tenemos que saber qué es lo que queremos, ¿no? Porque no solamente buscamos a una enamorada para, como dicen, ¿no? Para cubrir mi soledad, para unir soledades. No se trata de eso. Buscamos a alguien porque queremos que nos ayude a ser santos, ¿no? Y ambos, pues, llegar a agradar a Dios. Y para terminar con esta pregunta, hay una frase de Santa Teresa de Ávila que dice que debemos tener una determinada determinación. Al inicio, cuando tú la escuchas, como que parece redundante, ¿no? Es lo mismo, pero no. Y para esto
debemos tener esa determinada determinación de no volver a cometer el mismo pecado. Y una pregunta complementaria a su respuesta. Por ejemplo, hubo una pareja que ya cometió el acto sexual, pero ellos no conocían mucho acerca de la virtud, de la castidad, y por X motivos su relación llega a terminar y ya cada uno hace su vida separado de la otra persona, pero a veces el hombre o la mujer tiene culpa o se siente mal por lo que le hizo a la otra persona. Entonces, desde nosotros mismos o desde el hombre o desde la mujer, ¿cómo puede ayudar a la otra persona cuando ya le hizo el mal antes? eh, ¿Cómo puede ayudarla o cómo puede dejar de sentirse mal cuando ya ambos han caído en pecado cuando tenían una relación antes? Bueno, en este caso, siempre cuando cometemos un pecado vamos a sentir la culpa. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, se da la ocasión de pecar a veces cuando nos exponemos innecesariamente. El demonio nos incita, nos dice, vamos, hazlo, es normal, no pasa nada. Entonces, por nuestra debilidad, en estos enamorados pueden caer. Pero cuando caen, después de haber pasado esto, ya el demonio, una vez que al inicio nos tentó, nos dijo, vamos, deleítate, satisface tu placer, pero después el demonio nos empieza a acusar, ¿no? Y nos dice que eres malo, ya ves, mira, si vas a misa, no pereces el perdón de Dios. El demonio es acusador, ¿no? Eso es lo que significa. Parece que Satanás es acusador, pero cuando nos acercamos, para esto es importante que recordemos que la misericordia de Dios es grande, es infinita. Acerquémonos al sacramento de la confesión, solo así vamos a poder sanar el corazón. Y una vez allí, Cristo nos va a mostrar sus manos y nos va a decir delante del Padre, mire, al Padre, mira, por mis llagas yo justifico a tus hijos, ellos han caído, pero hoy se acercan a confesar su culpa. Entonces, tenemos que nosotros reconocer, ¿no? Al inicio les decía, nos tiene que doler que eso que hemos hecho está mal, porque si no nos duele, lo vamos a volver a cometer, vamos a ir reiteradamente. Entonces, la confesión es muy importante. Y si en los novios, si ellos quieren continuar su relación, pues tendrán que ponerse pilas y decir, para evitar esto, vamos a tratar de que los besos no sean, digamos, tan apasionados, porque eso sí, o sea, uno no es de piedra, uno no es de acero, ¿no? O sea, tenemos la debilidad. Entonces, si yo sé que mi enamorada es débil, o si mi enamorada sabe que yo soy débil, pues ella tendrá que entender que no me puede exponer. Lo mismo con los tocamientos, no pueden ir pues más allá de lo que está normalmente permitido, ¿no? Porque decíamos en este numeral 2350, hay cosas que están reservadas para el matrimonio. Y si aún así a veces esto persiste y nosotros queremos el bien de la otra persona, si la amamos tanto, pues no vamos a buscar herirla. Y si ya la relación ha terminado, porque han visto que es lo más sano para los dos hasta que puedan madurar, pues ayudarse siempre en la oración. Ayudarse en la oración, pedir el uno por el otro. Y qué mejor si tú la puedes llevar tal vez a un retiro espiritual, o la puedes llevar a formarse acerca de esta virtud, porque muchas veces cometemos cosas porque no sabemos o porque nadie nos dijo o simplemente porque fuimos engañados. Entonces, la formación es muy importante. A mí me ayudó mucho el haber hecho un retiro de conversión. Ese retiro hizo un cambio de 180 grados en mi vida. Entonces, ¿por qué? Porque me sentí amado, entendí que lo que estaba haciendo estaba mal y bueno, acogido una vez a la misericordia de Dios, pues acá estoy contigo, hermano. Y volviendo nuevamente a la diferencia de ideología y virtud, en algún momento escuché que para demostrar el amor que sientes hacia la otra persona, hacia la pareja, se debe de tener relaciones sexuales. Dicen que así se refuerzan los sentimientos que tienen. Incluso usted lo comentaba que cuando se llega a este acto, a veces el cuerpo se apega hacia el otro cuerpo y hace más, bueno, dicen apasionada la unión.
nosotros como cristianos, ¿qué tan alejado o distorsionada está esta idea con la enseñanza de la Biblia? ¿Y qué tanto puede afectar a la integridad y dignidad de la otra persona a quien estamos haciendo este daño? Ya. Primero hay que entender que esta idea del mundo se opone completamente a la palabra de Dios y nadie en la tierra tiene la autoridad para contradecir lo que Dios ya dijo. Entonces, sí es verdad, a veces es que el mundo nos susurra, eh, pero la voz de Jesús es tan suave que para poderla escuchar, pues tienes que haber tenido una vida interior, ¿no? Porque el mundo no dice, mira, haz esto, haz aquello, es normal, todos lo hacen, y etcétera, y etcétera. Y volviendo a lo que tú decías, ¿no? Tenemos que ver nosotros siempre al sexo como un regalo de Dios. Y como regalo de Dios es bueno, pero este regalo, como le decía al inicio, tiene dos fines, un fin unitivo y un fin procreativo, pero que tienen que ser ejercidos en el lugar correcto, que es el matrimonio. ¿Y por qué se dice que eso tiene un fin unitivo? Porque, bueno, fortalece la unión de los esposos, ojo, de los esposos. En ningún lado dice de los enamorados ni de los novios, de los esposos. Como dice en Génesis 2:24, por eso ahora el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Y a qué se refiere esto? Al matrimonio. No habla de un enamoramiento, nada. Y otro fin es procreativo, porque con esta relación, con este acto sexual, pues el objetivo es ser cooperador con Dios en dar vida. Y ante esta idea, hay un libro muy bonito que yo se lo recomiendo, que es este. Es un libro que se llama Amor Puro. Hay muchas bonitas respuestas. Yo he aprendido mucho acerca de la castidad, del amor verdadero, leyendo este libro. Es pequeñísimo, te lo puedes leer en un día o hasta en dos, o si quieres más tiempo, interiorizando, porque tiene muchas preguntas muy bonitas. Y justamente hablando de este libro, hay una parte que Jason Evert dice: si las personas viven una vida sexual activa y están tratando de descubrir si lo que sienten es realmente amor, entonces deben aplicar la prueba del amor. ¿Y cuál es esta prueba del amor? Pues dice él que consiste en quitarle a nuestra relación la parte sexual y vivir la virtud de la castidad. Virtud que se tiene que practicar todos los días con actos de oración y mortificación. Yo cuando lo leí, a mí me impactó bastante y decía, sí, pues es cierto, si alguien realmente me ama o si yo realmente amo a otra persona, si yo quito esta parte sexual, si la persona realmente me ama, se va a quedar conmigo, va a estar conmigo ayudándome a crecer. Pero si no me ama, si solamente estaba enamorada de mi cuerpo o si yo solamente estaba enamorado del cuerpo de esta chica, entonces la terminaré dejando. Entonces, ¿qué verdadera prueba de amor que esta? Yo creo que, muchachos, tenemos que aplicarla siempre, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en la etapa, como les decía, del enamoramiento y del noviazgo, el amor no se demuestra ni se refuerza teniendo relaciones sexuales. Todo lo contrario. Cuando pasan las relaciones, vamos a perder el verdadero sentido del amor. Y si hemos escuchado tal vez alguna vez que sexo es igual a amor, pues déjeme decirle que eso no es verdad. Eso es una mentira que nos han metido por tanto tiempo en la cabeza. Porque una vez que el sexo entra a la relación, normalmente se convierte en el centro de la relación. Ya no es el amor el centro, sino empieza a ser el sexo el centro de la relación, haciéndonos, dejando de que veamos con esos mismos ojos de amor, de cariño a la persona. Y ya los dos enamorados se empiezan a convertir en objetos, ¿no? En objetos que queremos usar para nuestra satisfacción personal y nos olvidamos que nosotros un día quisimos unirnos no para usarnos, sino quisimos un día unirnos para amarnos, ¿no? Y raramente alguien va a poder reconocer esto. Y si tú le dices, tal vez no lo va a entender o te va a decir que eres un cucufato, que eres un exagerado, pero no, que no te importe eso. Tú vive tu castidad, tú vive esto con alegría, porque es un regalo de Dios. Entonces, que nos quede claro que nuestro cuerpo, al ser un regalo de Dios, lo tenemos que respetar, lo tenemos que cuidar, porque en este cuerpo habita el Espíritu Santo. Hermano, ya
hemos hablado, hemos hecho preguntas, usted nos ha dado respuestas acerca de la castidad cuando uno está en una relación afectiva, cuando está con enamorada o enamorado, o ya llevan cierto tiempo de novios. Pero ahora hablemos un poco acerca de la castidad cuando uno está soltero, cuando uno está sin pareja, y cómo se puede vivir esta virtud cuando estamos solos, si no tenemos una persona al lado. También es posible vivir la castidad. Claro, claro que sí, y con mucha más razón en la etapa de nuestra soltería. ¿Por qué? Porque podemos ya ir conociéndonos nosotros mismos, ¿no? Vamos conociendo nuestras debilidades, vamos fortaleciendo aquello pues que tal vez nos cuesta, o aquello que en lo que continuamente caemos, decimos, bueno, ya me conozco, empiezo a dominarme a mí mismo. Y esto sí es importante, ¿no? Porque en la etapa de la soltería, nosotros debemos preparar nuestro corazón para el verdadero amor, con una vida de oración, la asistencia continua a los sacramentos. Y esto va a ayudar mucho a fortalecernos, ¿no? Porque es importante que nosotros también cuidemos lo que vemos, lo que escuchamos, los lugares que frecuentamos, los amigos que tenemos, etcétera, porque todo esto puede influenciar en la verdadera práctica de la castidad, ¿no? Y podría poner en peligro esta virtud que la podemos estar practicando. Otra cosa que también en la soltería nosotros tenemos que hacer es siempre, siempre mantenernos ocupados. Practiquemos el deporte, de seguro que les gusta el fútbol, el básquet, el atletismo, el ciclismo o cualquier otro deporte, practiquémoslo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a ser disciplinados, a ser más ordenados, a mantenernos en forma. También si ya estamos trabajando, también en los estudios, compartiendo tiempo con la familia, y qué mejor siendo parte de una comunidad, ¿no? Como ustedes, jóvenes heraldos, también sirviendo a nuestra parroquia. Y porque hay una frase aquí que es muy importante, que dice, una mente desocupada es un taller de Satanás. Porque si estamos, digamos, no sé, a veces no tenemos o decimos no tengo nada que hacer, como que nos metemos a las redes sociales y vemos una cosa, otra cosa, y eso podría estar contaminando nuestros ojos, ¿no? Los ojos son la ventana del alma y todo lo que entra por los ojos va a ir contaminando y va bajando al corazón. La llevamos a la mente y después, tristemente, a veces lo llevamos a la práctica y no tiene que ser así. Mantengámonos siempre ocupados. Eh, Ahora, si ya estamos viviendo esta virtud en la castidad, tenemos que reforzarla, como les decía, con actos de mortificación, ayuno. ¿Para qué? Para seguir dominándonos a nosotros mismos, para vivir con esa libertad que tenemos. Y recordemos que si ya estamos practicando la virtud, eso no es mérito nuestro. No le podemos robar la gloria a Dios. Jesús nos ha dado esta virtud y tenemos que reconocerlo, que lo hemos recibido como un regalo de Dios. Y tú cuando recibes un regalo de una persona que amas tanto, tú cuidas ese regalo, ¿verdad? Tú dices, por ejemplo, si a mí me han regalado, por ejemplo, mi catecismo de la Iglesia Católica, yo estoy feliz, ¿no? Yo estoy feliz, yo lo voy a cuidar porque es muy importante para mí. Es muy importante la persona que me lo ha dado, ¿no? Entonces, si ya Dios te ha regalado esta virtud, pues ponte en práctica. San Agustín decía, no hay pecado tan grave que yo no pueda cometer. Es decir, ni a ti ni a mí, nadie nos puede asegurar que no volvamos a caer en impureza. Por eso no nos debemos creer fuertes, debemos seguir pidiéndole a Dios para que nos dé la fortaleza y poder vencer pues en estas luchas, ¿no? En estas batallas espirituales. Y hermano, otra pregunta, si mientras nosotros estemos solteros y no hayamos aprendido esta virtud, es posible que estando en una relación ya con un enamorado o enamorada, ahí podamos recién aprender la castidad. Eh, Mira, cuando, al inicio lo ideal sería habernos formado, pero si no lo sabemos, pues siempre hay una oportunidad para empezar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como les decía, si nosotros amamos, cuidamos a alguien, vamos a hacer todo lo posible por no dañar su corazón, ¿no? Hasta lo que nos cuesta mucho, vamos a hacerlo porque la queremos, ¿no? Porque queremos a la enamorada, la amamos mucho, la queremos respetar. Entonces es importante que nos formemos, porque si no sabemos,
pues tristemente vamos a caer, ¿no? Imagínate tú, mi hermano, que digamos, tienes tu carro y no sabes leyes de tránsito, pero ya tienes el carro. Entonces, si no sabes, te vas a pasar las luces rojas, no vas a tener revisión técnica, SOAT, vas a atropellar a alguien, tal vez, o te vas por una calle que no debes, ¿no? Entonces, ciertamente, si ya lo tienes, entonces, ¿qué tienes que hacer? Te tienes que preparar, te tienes que formar, ¿no? ¿Para qué? Para que sepas, ¿no? Y estar siempre alerta, ¿no? Y tratar de reconocer estas situaciones que en algún momento podrían destruir algo que inició como algo bonito, podrían terminar destruyéndolo porque pues la impureza se puede meter allí. Gracias, hermano. Y a veces, bueno, yo he escuchado muchas veces que la virtud de la castidad es la virtud que más nos cuesta a nosotros como humanos, porque la concupiscencia, el placer de la carne, nos cuesta dominar nuestras pasiones y es más fácil que caigamos. Es posible que podamos vivir la castidad a plenitud, quizá no llegar al 100%, pero sobrepasar quizá el 60 o el 70%, y depende del cuerpo de cada persona. Sabemos que cada uno de nosotros somos diferentes, tanto en físico, tanto en pensamiento, en corazón y alma. Entonces, vivir la castidad a plenitud depende de cómo somos nosotros o de nuestras hormonas. Y otra pregunta, hermano, ¿qué hacer cuando uno cae en pecado? Cuando uno mismo sabe que ya tiene culpa de haber atentado contra Dios, y cómo podemos reconciliarnos nuevamente con el Señor y volver a unirnos a Él. En realidad, practicar la castidad no es difícil, pero sí requiere de mucho esfuerzo, porque continuamente nosotros tenemos que vencer nuestras pasiones hasta llegar a dominarlas. Y como sabemos, si queremos algo bueno, eso bueno siempre va a exigir un sacrificio, ¿no? Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 239, que la castidad implica un aprendizaje del dominio de sí mismo, que es una pedagogía de la libertad humana. Esto es muy importante. Implica un aprendizaje del dominio de ti mismo, ¿no? Tú para que domines algo primero tienes que conocer, y si tú conoces por dónde fallas, pues te va a ser un poco más fácil dominarlo, ¿no? Y dice que más abajo, la alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Esto puede sonar muy fuerte, pero es que es cierto, ¿no? Nosotros no podemos ser esclavos ni presos de nuestras pasiones. Y este dominio no es un dominio pues que va a durar un mes, 2 meses, sino es una obra constante, es un dominio de toda la vida. Y nunca debemos considerar que, bueno, ya he dominado mis pasiones un tiempo, ya no me vienen esos apetitos sexuales o esas ideas desordenadas. No, no creas que lo has dominado. ¿Por qué? Porque si tú crees que ya las has adquirido, pues te vas a relajar y vas a ver cualquier situación como normal. Y poco a poco es como que metes la mano en agua fría, pero el agua está, digamos, que en la cocina, ¿no? Entonces está poco a poco tú metes la mano en la mano y al inicio estaba fría, después se vuelve tibia y después te quema la mano y no te diste cuenta. ¿Por qué? Porque te acostumbraste a eso, ¿no? Entonces el mismo catecismo dice, no puedes considerar que ya lo has adquirido. Al contrario, tienes que reforzarla de manera reiterada siempre. Y este dominio dice más abajo, que supone un mayor esfuerzo, sobre todo en determinadas etapas de nuestra vida, cuando nosotros estamos formando nuestra personalidad. ¿Y en qué partes pasa esto? En la infancia y en la adolescencia. Allí es donde más debemos reforzarlo. Bueno, ¿qué más decirles? Aquí creo que les puedo regalar una frase que dice, una persona que es controlada por sus hormonas no es libre, no es libre. Si te controlan las hormonas, el apetito, ese deseo desordenado de los afectos, no vas a tener nunca libertad. Vas a estar como un preso ahí con un grillete todos los días que no te puedes mover. ¿Por qué? Porque estás esclavo del pecado, de la lujuria, etcétera, ¿no? De la impureza por donde haya entrado, no lo sé.
no necesariamente la fornicación, ¿no? A veces uno es preso de la pornografía, ¿no? Yo una vez vi una imagen que me impactó. Aquellas personas que son presas de la pornografía es como que están frente a su computadora con unos grilletes, unas cadenas, no se pueden mover, ahí se han quedado presos, ya no quieren liberarse. Entonces, sí, necesitan que podamos orar por ellas, pero que ellos mismos puedan darse cuenta, porque es como un enfermo. Digamos, si la persona, por ejemplo, ¿no? Digamos, hoy día a mí me da COVID, Dios no quiera, pero si pasa, pues lo dejo en manos de Dios, ¿no? Digamos, si me da COVID a mí y yo no quiero reconocer que tengo COVID, van a pasar los días, no voy a poder saturar, no voy a poder respirar y me voy a morir. En cambio, si yo reconozco que estoy enfermo, de que me ha dado COVID, me voy a un médico, al médico para que sane mi cuerpo. Y en el caso de haber pecado, pues voy al médico, al único médico que puede sanar mi alma, que es Dios, que es Jesucristo, a través del sacramento de la confesión. Por eso es muy importante. Si nosotros ya hemos caído en la impureza, pues acudamos a Jesús. Él nos va a sanar el corazón. Y respecto a si, ¿qué podemos hacer si hemos caído ya en este pecado? Pues necesariamente tenemos que buscar el perdón de Dios. Y bueno, acá hay que leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículos del 1 al 11, más o menos un resumen dice que los fariseos encontraron a una mujer cometiendo un pecado sexual y se lo llevaron a Jesús para ver Jesús qué decía, si la condenaba o no. Entonces decía, no, a ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ellos pues no lo hicieron, ¿no? Tiraron las piedras al piso y se fueron. Entonces le pregunta Jesús a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenaron? Se fueron. Y le dice, sí. Entonces, si Jesús pudo perdonar el pecado, pues nos va a perdonar también a nosotros, ¿no? Pero le dijo algo muy importante. Le dijo, vete y no peques más. No podemos tampoco nosotros abusar de la misericordia de Dios, pretendiendo que, bueno, hoy día voy a pecar, total, mañana me confieso. No puede ser así. Jesús fue claro con la mujer, le dijo, vete y no peques más. Esa frase, esa parte del Evangelio tiene que retumbar mucho en nuestros corazones, porque es cierto, la misericordia de Dios es infinita y tal vez un pecado tuyo y mío, o el pecado de toda la humanidad, simplemente podría ser una gotita en el océano de la misericordia de Dios. Es incomparable la misericordia que Dios tiene con nosotros. Entonces, si por nuestra debilidad hemos caído, pues tranquilo, muchachos, acerquémonos al sacramento de la confesión, pero con un corazón arrepentido, con el firme propósito de no volver a pecar. Y luego vayamos a Eucaristía para darle gracias a Dios por habernos concedido su perdón, pidiéndole la fuerza que nos sostenga para no volver a caer. Así es que ánimo, nunca es tarde para cambiar, para volver a empezar. Y recuerden que Dios hace nuevas todas las cosas y que su misericordia es inmensa y se derrama sobre nosotros todos los días. Y ¿cuáles serían, hermano, las consecuencias de tener un desorden sexual? A veces viendo, si buscamos en internet páginas científicas o páginas donde hablan que tener una sexualidad activa es recomendable para el cuerpo porque, bueno, no he leído yo mucho acerca de esto, pero a veces sí recomiendan que tener una relación o una sexualidad activa es bueno para el cuerpo, pero si hablamos de una manera psicológica o enfermedades, ¿qué consecuencias puede tener un desorden sexual, aparte de embarazos no deseados, en el caso de las mujeres, de las hermanas? Ok, vamos a continuar con la idea anterior y que les decía, ¿no? Cuando tú tienes un verdadero dominio sobre ti mismo, incluso sobre esas fuerzas de la tentación sexual, empieza a haber mucho orden, mucha belleza en tu vida, te sientes tranquilo, no te sientes libre, te vuelves una persona, pero con mucha altura psicológica. Y aquí, ojo, hay que diferenciar, siempre y cuando no seas un neurótico o tengas alguna otra patología, ¿no? Algún desorden, ¿no? Vas a empezar a tener tú esa altura psicológica. Y todo esto, ¿cómo se logra? Porque ya tienes un verdadero gobierno sobre tu sexualidad.
tu altura moral se vuelve sólida. Has empezado a construir, imagínate que has empezado a construir un edificio sobre la base, sobre una roca fuerte, ¿no? Tienes buenos cimientos. ¿Y cuáles van a ser estos cimientos? Pues tu fe, el amor a Dios, los principios morales, porque para que ese edificio no se desmorone, realmente tenemos que tener mucha armonía por dentro, que es una gracia que viene de Dios, ¿no? No es algo que nosotros por nuestras propias fuerzas podamos conseguir, es algo que Dios nos los ha regalado. Y algo que predicamos nosotros aquí en Lazos de Amor Mariano es que la persona casta se cualifica, y esto va a valer siempre para hombres y para mujeres, porque decimos, solo son verdaderamente fuertes las personas castas. Solo eres verdaderamente fuerte si practicas la castidad, no por todo lo que ya hemos visto, ¿no? Que nos da ese dominio sobre nosotros, nos da una altura psicológica, ya no vemos como una represión, ¿no? Porque hay que tener cuidado, ¿no? A veces se cae en el otro extremo, a veces tú dices, no, sexo no, sexo no, sexo no, entonces te vuelves un neurótico, te vuelves un nervioso, y eso no es así tampoco, ¿no? De eso no se trata, tiene que haber un orden, ¿no? Tú sabes que, bueno, acá no, yo me espero, si Dios quiere me llama para el matrimonio, pues allí será, pero si Dios me llama para la vida consagrada, pues yo haré un voto de castidad total con Dios, renuncio a mí mismo, pues ¿por qué? Porque le voy a servir a Dios, ¿no? Y yo le tengo que servir con pureza. Y bueno, también vamos a citar algunas de las consecuencias de tener ese desorden sexual. Y primero tenemos que ir con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos este desorden, cuando caemos en fornicación, en pornografía, en masturbación, en el adulterio, en el caso de los esposos, lo que hacemos con estos pecados es que le rompemos el corazón a Dios, porque es una ofensa muy grave, ¿no? Dios nos ama tanto, ¿cómo es posible que le podamos ofender tanto, ¿no? Otra cosa es que no vamos a poder comulgar hasta que nos confesamos, hasta que nos confesemos, pero también para que esa confesión pues sea válida, pues ya no tenemos que volver a lo mismo, ¿no? También vamos a sentir culpa, ¿no? O sea, es cierto, lo que ha pasado nos hace sentir culpables, ¿no? El demonio aprovecha esta situación para acusarnos, haciéndonos creer que no merecemos el perdón de Dios, que somos de las peores personas, y a veces cuando la fe no está sólida, muchos jóvenes, muchas personas, incluso hasta adultos, se terminan alejando de la iglesia, dicen yo ya no soy digno de estar allá, y peor, ¿no? A veces es el pecado que es acusador, dices, hasta te da vergüenza irte a confesar y pasas mucho tiempo, meses, y hasta da miedo, a veces hasta años sin confesarte. Y no, no tenemos que hacer eso, ¿no? Si tuvimos, y esto creo que sí es válido decirlo, si tuvimos el coraje para ir a pecar, pues también tenemos que tener la valentía para irnos a confesar. Eso por una parte. Ahora, en un orden psicológico, las relaciones sexuales crean un vínculo de pertenencia, empiezas a tener un apego por la otra persona, empiezas a desearla, quieres poseerla, la quieres para ti nada más, y si te termina te quieres morir. ¿Por qué? Porque te has desordenado, te sientes unida a ella. Entonces, ya no te unía el amor, sino te unía su cuerpo o lo que ella te hacía sentir o satisfacer. Otro problema psicológico es que te empieza a generar miedos, te vuelves una persona insegura, dudas de todo, y ni siquiera solo de esa persona, tal vez ya has terminado esta relación, inicias otra y no has sanado la herida anterior, empiezas a dudar de la otra persona, dices, ¿por quién estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no me contesta el WhatsApp? Está en línea y no me responde. Y esto, mis hermanos, es terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque generas una dependencia emocional a la otra persona, pensando que la otra, que solamente teniéndola a ella, eres feliz. Y no es así, no es así. Les decía, bueno, vienen los celos, la desconfianza, y esto se vuelve un tormento, ¿no? ¿Quién puede ser feliz así? Nadie puede ser feliz así. Por eso es necesario sanar esa herida, ¿no? A veces, para sanar la herida tenemos que abrir la llaga. Y como les decía, como este ya es un problema del alma, el único médico que nos puede sanar el alma, pues es Dios, ¿no? A través de la confesión, la Eucaristía. Ahora, otra consecuencia, ¿no? de tener las relaciones sexuales antes del matrimonio es que corremos el riesgo de contagiarnos de una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Los embarazos no deseados y peor, el aborto, ¿no? Y esto es, pero más grave todavía, ¿no? Y todo esto, como les decía, es muy peligroso porque
hemos visto que no solo le hemos faltado el respeto a Dios, sino también le hemos faltado el respeto a nuestro cuerpo, que dijimos que es templo del Espíritu Santo, y peor todavía, le estamos faltando el respeto al cuerpo de la otra persona. Y algo que, hermano, me sorprende hoy en día, que ya tengo un poco más de madurez a comparación cuando tenía 15, 14 años, y en la actualidad es común ver que hospitales o médicos vayan a dar charlas a los colegios, universidades o institutos, y que hablen sobre la sexualidad de una manera muy diferente a la que nos enseña la palabra de Dios. No hablan de una manera teológica, sino de una manera científica, y a veces promocionan también preservativos o dan consejos de cómo prevenir embarazos usando otros métodos anticonceptivos. Incluso en ocasiones regalan estos productos como una muestra o como un ejemplo hacia los jóvenes, como si fuera algo ya normal en la sociedad. A veces también por la radio o en canales de televisión hay entrevistas que hablan de la sexualidad, que es algo ya normal en la vida ya cotidiana, pero nosotros como cristianos sabemos que lo que ellos transmiten es totalmente diferente a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros mm, no dejarnos llevar por tanta publicidad o por tanta difusión que hay en esto, y cómo nosotros desde nuestra posición enseñar a las demás personas que lo que están escuchando es incorrecto, que a pesar que nos convenza, pero en realidad es todo lo contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Ok. Para hablar de la anticoncepción, la iglesia pues tiene varias encíclicas, exhortaciones apostólicas, y entre estas tenemos una estupenda que ha escrito Pablo VI, que es la Humane Vitae. En esta encíclica de lo que habla es acerca de una comprensión y del respeto hacia el plan de Dios sobre el matrimonio, ¿no? Pero tampoco esta encíclica no deja de lado, ¿no? Porque es cierto que hay problemas reales, hay algunas parejas que por algunos motivos pueden ser de salud, económicos o alguna otra situación, necesitan espaciar, es decir, tiene que haber un tiempo, un año, 2 años, un tiempo, no lo sé, lo que diga el médico, para que no tener hijos, digamos, de manera muy consecutiva. Pero ojo, en esta encíclica habla acerca de métodos naturales, no habla de métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque los métodos naturales que siguen el orden de Dios, que son agradables a Dios, pues respetan la moral católica. Y uno de estos ejemplos, solo a modo de ejemplo, es el método de ovulación Billings o MOB, algo así. Esto básicamente más va aplicado a los matrimonios, ¿no? Que es conocer el cuerpo de la mujer y cómo lo hacen, ¿no? Es tan bonito esto que los une, porque este es un método que los dos tienen que llevar. Hay una cartilla en la que va la mujer viendo los cambios que va teniendo a lo largo de los días, y los une muy bien, y sobre todo, como les digo, respeta la moral católica. ¿Por qué? Porque es algo natural y va en el orden de Dios. También tenemos la exhortación apostólica de Juan Pablo II sobre la Familiaris Consortium. Yo he aprendido mucho de esta exhortación, sobre todo hablando del tema de la sexualidad, del sexo como un regalo de Dios, etcétera. Y hay una parte en la que habla de los males, de los errores que se producen con el uso de los métodos anticonceptivos. O sea, la iglesia tiene una postura muy clara con esto, ¿no? Y nosotros como católicos tenemos que respetar a nuestra madre, la iglesia. Y otra también, para que lo puedan tomar en cuenta, es la encíclica Evangelium Vitae.
que también es de San Juan Pablo II, que expresa aquí, sí lo dice claramente, una denuncia acerca de la mentalidad antivida que se esconde sobre estas personas que promueven, que difunden los métodos anticonceptivos, ¿no? De lo que hablabas al inicio. O sea, ¿por qué? Porque eh, yo también he tenido, pues en mi universidad una vez han venido, ¿no? A decirnos, bueno, les vamos a regalar preservativos para evitar que se contagien, para evitar que tengan embarazos no deseados, sí, para evitar, pero no es para evitar, simplemente ellos están en contra de la vida. Ellos tienen dicen, bueno, para controlar la natalidad, pero no es verdad, no es verdad, y nosotros, pues, como católicos, no podemos ser parte de esto. Digamos, ya nosotros como católicos somos pro vida, defendemos la vida desde la concepción natural, pero desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. De seguro que muchos hemos participado en estas marchas de con mis hijos no te metas, ¿no? En esas marchas pro vida, sabemos las dos, etcétera. Y ya es momento de que como católicos dejemos de ser pasivos. Hagamos lío, como dice el Papa Francisco, ¿no? Si vemos que en redes sociales o en los medios de comunicación se está desinformando a los jóvenes, pues nosotros tenemos que ser parte de la solución. Ponemos nuestro tiempo. Uno, para que nosotros nos formemos y eso que hemos aprendido, vayamos a darlo a los demás, ¿no? Dios nos los ha dado gratis y gratis tenemos que darlo. Si es posible, si puedes, da una charla en tu parroquia, en tu universidad, en tu grupo de comunidad, tus amigos. ¿Para qué? Para que más personas conozcan, ¿no? Así como lo estamos haciendo en este momento. Estamos aprovechando uno de los programas para hablar de esta virtud y no la veamos, como le dije al inicio, como algo inalcanzable. Esto no solo es para los santos, esto es para ti y para mí. Y yo pienso y creo firmemente que la mejor forma de planificar y evitar contagios, embarazos no deseados durante la etapa del enamoramiento es practicando la castidad. Yo les recomiendo, es un método natural y 100% efectivo. Muchas gracias, hermano. Y nosotros ya tenemos un camino en nuestros grupos, en nuestras fraternidades, en la parroquia, y ya conocemos más acerca de esta virtud. Pero ¿cómo podemos enseñar o transmitir nuestros conocimientos, nuestro aprendizaje hacia nuestros amigos o familiares que quizá ellos no sepan acerca de la castidad? ¿Cómo podemos enseñarles y así poder ayudar a que su alma pueda alcanzar la santidad? Bueno, en primer lugar tenemos que ser testimonio. Y para ser testimonio tenemos que tener una vida coherente, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que practico la castidad, pues obviamente que cuido lo que veo, ¿no? Les hablo a mis amigos, a mi entorno social, de esta virtud. Trato de que ellos también se enamoren de la virtud. ¿Y cómo hago? Con mi coherencia de vida. Alguna vez escuché que decía que hay personas que el único evangelio que van a leer en toda su vida va a ser tu vida misma, ¿no? Entonces tenemos que ser ejemplo, tenemos que, a veces, hay que quitarnos los respetos humanos, ¿no? A veces no ponemos, digamos, podemos haber encontrado una frase, una imagen o un video que habla acerca de la castidad, pero nos da vergüenza, decimos, no, ¿qué van a decir de mí? No, entonces no, tenemos que arrancarnos esos respetos humanos, porque eso que un día me sirvió a mí puede ayudarle a salvar el alma a un hermano. No puede ser que esté en este pecado haya caído tal vez por desconocimiento o porque sabiendo cayó en su debilidad. Y quién sabe, hermano, si con tu testimonio, con el mío propio, podemos estar ahí ayudando a salvar un alma. Eso de verdad va a ser grato a Dios. Y si lo hacemos por redes sociales, pues también, ¿no? No tengamos miedo. Difundamos frases, pensamientos de santos, videos, para que más personas conozcan la virtud y se terminen enamorando de ella. Hace unas semanas leí una frase que decía: quien te ame de verdad sabrá la diferencia de proteger tu castidad y respetar tu castidad. Si lo leemos de forma general, a simple vista, parece que ambos términos tienen similitudes, pero ¿qué quiere decir cada palabra? ¿O cómo podemos diferenciar esto? Ok. Es muy sabio, ¿no? Dice, quien te ama de verdad sabrá proteger y respetar. Y vamos,
Primero, por respetar, ¿no? Hay personas, por ejemplo, ¿no? En mi entorno, que conocen que yo practico la castidad y no tengo miedo de decirles, yo les hablo de ellos, aunque a veces no me entienden, y me dicen, mira, hermano, yo respeto tu fe, tú eres misionero, tú estás en un camino, me dice, yo respeto, pero bueno, a mí me falta, me dicen, ¿no? Entonces, bueno, están respetando mi, este, esta bonita decisión que he tomado, ¿no? De vivir la castidad. Pero ¿cuál es la diferencia con protegerla? Y esto lo vamos a llevar desde, no solamente desde el ámbito del amor, de una relación, sino de manera general. Cuando yo quiero proteger la castidad de otra persona, yo me esfuerzo por hacer todo para no dañar su corazón, para no dañar la pureza. Si es mi enamorada, le tendré que cuidar su virginidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es un regalo que Dios tiene. Y eso que ella tiene, pues, es para la persona, que Dios la ha reservado para el matrimonio, ¿no? Y cómo también yo puedo protegerla, pues evitando de que yo mismo la vaya a dañar, de que otras personas la vayan a dañar, ayudándola a que no se exponga, digamos, no sé, llevarla hasta lugares que se vaya hasta muy tarde, o exponiendo a lugares donde pueda contaminarse su corazón, ayudándole o aconsejándole, porque es libre de elegir sus amistades. También puedo proteger su castidad ayudándonos los dos a formarnos, ¿no? Tal vez yo sí sé y ella no sabe, pues yo le enseñaré, le ayudaré. Y otra manera también muy bonita es orando por ella, asistiendo juntos a misa, a los sacramentos, confesándonos periódicamente, yendo a Eucaristía, y pidiéndole a Dios la gracia para que esto tan bonito que nos unió se mantenga puro, santo a los ojos de Dios, y si es su voluntad, pues llevarlo a un santo matrimonio. Ujú. Y bueno, hermanos, hemos terminado las preguntas, hemos terminado de conversar ese bonito tema muy importante para nosotros llevarlo presente en nuestros corazones, que es la virtud de la castidad. Muchas gracias, hermano Juan, por haber respondido a nuestras preguntas, por haber acompañado en esta noche y darnos cuenta que lo que el mundo y la sociedad enseña acerca de la sexualidad no está de todo correcto como se piensa, ya que nos enseña a estar más alejados de Dios, a estar más alejados de la palabra de Jesús y bueno, la castidad es una virtud que debemos de cultivar en nuestro corazón, no solamente como estábamos conversando, si es que ya pensamos que ya controlamos nuestras pasiones, puede haber en un momento que nos descuidemos y nuevamente caigamos en la tentación. Entonces, la virtud de la castidad es una virtud que hay que practicarla constantemente y si es que estamos en una relación o si tenemos una pareja, también emplear esa virtud no solamente para nuestro beneficio, sino también para ayudar a salvar a esta alma. Si es en el caso de nosotros, a nuestra enamorada o futura esposa, y si es en el caso de nuestras hermanas, a su futura esposa. Entonces, no solamente ver algo que me enseñaron, es no ver la creación de Dios con nuestros ojos humanos, sino también ver la creación de Dios con los ojos del alma. ¿Algún comentario, hermano? ¿Alguna conclusión que usted desea hacer? Sí, bueno, hemos hablado mucho acerca de esta virtud y bueno, a modo de conclusión, para poder terminar, bueno, esta bonita noche que la Virgen ha preparado para nosotros, sí quisiera citar a San José María, escriba de Balaguer, que tiene una frase muy bonita que también ha impactado mucho mi corazón, que decía: cuando decidas con firmeza llevar una vida limpia, para ti la castidad no será una carga, será una corona triunfal. Y para poder entender mejor esta frase, pues tomemos el ejemplo de los atletas, que ellos entrenan todos los días y progresivamente van mejorando su nivel de competición, ¿no? Van rompiendo sus propias marcas.
porque son conscientes de que para ganar el oro olímpico tienen que ser disciplinados, tienen que levantarse temprano, tienen que comer sano, no tienen que tener vicios, estar concentrados y etcétera. Y si nosotros trasladamos esta imagen de los atletas a la parte de la castidad, pues nosotros también tenemos que practicarla todos los días, tenemos que fortalecerla y nuestro entrenamiento pues tendrá que ser la oración, ese momento de intimidad con el Señor desde que amanecemos, mientras que vamos haciendo nuestras cosas y al anochecer, también siendo ordenados y disciplinados, asistiendo frecuentemente a los sacramentos, ¿no? Confesándonos periódicamente, tal vez ya no solo misa de los domingos, ¿no? Necesitamos esa disciplina, porque uno no va a misa porque se crea santo, al contrario, porque uno es consciente de que necesita a Dios en su vida, necesita a Dios en su corazón para seguir venciendo esas pasiones, para poderlas ordenar y ser conscientes de que solos, mis hermanos, solos no podemos. Es peligroso si pensamos que solos vas a poder. No vas a poder solo. Necesitas la gracia, la ayuda de Dios, pues para poder vivir esta virtud con plenitud. Listo, hermano. Nuevamente gracias por haber estado con nosotros en esta noche, por haber respondido nuestras dudas que teníamos. Que el Señor les siga bendiciendo en su camino, en este movimiento de lazos de amor mariano, que, bueno, que también anteriormente nos han ayudado dando temas en la fraternidad, y en los heraldos los queremos mucho y son un ejemplo a seguir para nosotros. Usted y su familia están en nuestras oraciones. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, solo agradecerles a todos por lo que, bueno, en realidad la Virgen lo ha preparado. Demos gracias a Dios porque Dios es bueno y es eterna su misericordia. Él ha permitido que todo esto sea posible. Yo les pido que ustedes se sigan enamorando de esta virtud, sigan averiguando, sigan leyendo, pónganla en práctica. Si tienen dudas, pregunten. Y nada más. Les pido que recen mucho por mí para que yo siga siendo fiel a Dios y cumpla con alegría su santa voluntad, porque un signo del cristiano, un signo de la gracia de Dios es vivir con alegría. Y a nuestra Madre Santísima, porque ella es la que, pues ella es la que ha permitido todo esto, ¿no? Y a San José. Veamos a San José siempre como un modelo. San José es un papá espiritual. Si quiso tanto a Jesús y a María, pues también te quiere a ti y a mí. Y para San José, tú y yo somos importantes. Y como varones, siempre veamos a San José como ese modelo a seguir, ¿no? Ese modelo de varón prudente y justo. Gracias, mis hermanos. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Hemos llegado al fin de este tercer capítulo y esperamos que hayan podido comprender mejor acerca de esta gran virtud, de esta hermosa virtud. Aprendamos a dominar nuestro cuerpo, nuestras pasiones, nuestras hormonas y acciones. También ser testimonios vivos de la palabra de Dios, para poder estar más unidos y alcanzar también la santidad. Muchas gracias a todos los que han visto este video y los esperamos en una nueva edición de Heraldos Informados. Gracias, Jesús.